Hola, profe, buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Me alegra. Tiempo sin oírlo. Cierto. Sí, estaba perdido. Hola Sebastián, buenas tardes. Algo así. Solo digamos que he tenido dificultades técnicas. Bueno, perdido no, mal buscado entonces. Mentira, no. Eso. Hola Juan Sebastián, hola Lady, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Uh, bueno, buenas tardes para todos. Pero ya se están conectando, esperemos un par de minuticos. Cristian, ahí están los dos Cristians. Carla, me imagino que Evelyn Jaramillo es Carla, ¿cierto? Isabela, Juan Alejandro, Juan Sebastián, Nicolás, Valentina, Sebastián Navarro. Bueno muchachos, vamos a ir empezando pues como introduciendo la clase del día de hoy mientras se van conectando sus compañeros. Eh, bueno, vamos a continuar el día de hoy, entonces haciendo como habíamos quedado una especie de repaso respecto a los temas que habíamos visto. La idea del día de hoy es que abarquemos lo que tiene que ver ya finalmente de manometría estática y ya la otra semana enfocarnos 100% a todo lo que tiene que ver con conservación de la energía o Bernoulli, partiendo pues de la ecuación de Bernoulli ideal. No me voy a detener mucho en Bernoulli ideal, pues porque la idea es ya dar el paso al Bernoulli real, ¿cierto? Recordar el Bernoulli ideal, lo que corresponde pues los términos asociados a la ecuación, las restricciones y ya de una vez empezar nuevamente retomando lo que es el Bernoulli real, que ahí era donde habíamos quedado, listo, para que ya la semana siguiente, en la que se supone que ya en teoría arrancada el semestre sin contar los colchones, en las semanas de colchón, ahí ya entonces empecemos con los problemas, digamos, más carnosos que creo que habíamos llegado solo a uno. Entonces hoy vamos a hablar netamente de lo que tiene que ver de manometría. La idea es como revisar unos ejercicios y ustedes se acuerden de pronto. Yo sé que es muy fácil y puede que algunos se acuerden, pero puede que otros necesiten como darle la refrescadita a ese tipo de problemas que habíamos visto relacionados con respecto a manómetros, que uno hacía el recorrido, por eso se acuerdan, uno hacía el recorrido por el fluido, entonces que subir, bajar, siendo positivo, cómo se hacían los balances de presiones, porque igual es como la única unidad que corresponde a la parte de estática, o sea, fluidos en reposo, entonces es importante también que nos queden claros esos conceptos, e igual es un tema que eventualmente se evalúa en el examen. ¿Cierto? Pues habrá un punto, me imagino, o uno combinado donde haya que hacer manometría, pero es un tema que hay que evaluar. Listo. Porque igual propiedades es más algo inherente, pues que usted tenga que trabajar con las propiedades y eso no se trata de preguntar definiciones de propiedad ni nada y ustedes entregaron también un taller de propiedades por al principio. Bueno, entonces vamos a recordar lo que veníamos hablando con respecto a estática de fluidos. Ya sabemos que la estática de fluidos se refiere a fluidos en reposo, fluidos que no están en movimiento, ¿cierto? Estáticos, que están quieticos. Que la mecánica de fluidos no solamente estudia los fluidos en movimiento, que esa es como la parte dinámica o mecánica pues del movimiento de fluidos, que es lo que compete a conservación de energía y todo eso, sino que también estudia los fluidos en reposo y sus aplicaciones. Básicamente, hablar de estática de fluidos implica hablar de una ecuación que se llama la ecuación fundamental, por acá, se llama ecuación fundamental de la hidroestática, ¿cierto? Que a partir de esa ecuación, digamos, uno puede evaluar los cambios de presión con respecto a la altura, ¿cierto? Básicamente, lo importante, aparte de saber que estática corresponde a fluidos en reposo o fluidos quietos, es entender lo que corresponde a el comportamiento de la presión dentro de un fluido que se encuentra en reposo. Clave hacer la anotación que estamos hablando de fluidos en reposo. Cuando hablamos de fluidos en movimiento, para poder determinar las presiones, pues debo considerar que ahí ya tengo que tener en cuenta todas las energías que están involucradas, que es lo que sigue con Bernoulli. La de flujo, que es la que corresponde a la presión, la potencial, que es la que corresponde a la altura, y la cinética, que corresponde a la velocidad del fluido. Allá es así. Acá en estática, la presión va a ser una condición que va a depender netamente es de la posición, de la altura, o sea, posición vertical, no va a depender de posición horizontal. Y de ahí es donde surge esa ecuación que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática, que es una ecuación diferencial
que como cualquier ecuación diferencial yo la resuelvo, salen unas constantes de integración y que dependiendo de varias situaciones podemos tener varias ecuaciones para aplicar, pero básicamente todo parte de una ecuación diferencial que ahora la vamos a ver. Antes de eso, antes de que veamos esa ecuación, voy a hacer unas preguntas a ver si ustedes se acuerdan. Pues yo hago un dibujito acá. Si se acuerdan de lo que tiene que ver con estática. Acordémonos que la parte de estática y todo lo que es fluidos aplica para, o hasta aquí lo que hemos visto, para los dos tipos de fluidos, o sea, tanto gases para líquidos. Solamente que el efecto puede ser más significativo, por ejemplo, la presión puede ser más significativo, por ejemplo, en gases, si estamos aumentando la presión, que en líquidos, porque los líquidos son incompresibles, ¿cierto? Entonces hablamos que cuando hablamos de fluidos hablamos de los dos, pero van a haber términos o conceptos que van a aplicar más, ya sea para gases o ya sea para líquidos. Por ejemplo, Bernoulli siempre se aplica para flujo incompresible, o sea, uno sobreentendería que se refiere a fluidos líquidos, ¿cierto? Que no cambia su densidad con respecto a la presión, mientras que los gases sí. Por allá en la última unidad, en la última clase teórica que tengamos, vamos a hablar de ecuaciones de Bernoulli o una derivada de Bernoulli que aplica para fluidos cuya densidad sí cambia, o sea, para gases que sí cambien con la presión. Pero entonces digamos, toda la teoría de mecánica y estática de fluidos aplica para ambos, solamente que en función de la naturaleza de ese tipo de fluidos, pues algunas van a haber muchas restricciones y las ecuaciones no se van a poder aplicar en todos los casos. Por eso es que es importante que nosotros consideremos o tengamos en cuenta el listado de suposiciones. ¿Listo? Supongamos que yo tengo acá un recipiente, lo que sea, y que ese recipiente al interior tiene un fluido que se encuentra en reposo. Un fluido que puede ser de cualquier naturaleza, que puede ser un líquido o un gas. Incluso puede ser newtoniano o no newtoniano. Es un fluido. O sea, no me importa su naturaleza en este caso. O sea, no me importa ni su naturaleza en función del estado, gas o líquido, y tampoco me interesa su naturaleza en función de la parte reológica, newtoniano o no newtoniano. Es un fluido, solamente me importa saber que el fluido se encuentra en este momento en reposo, ¿cierto? Está estancado, está quieto ahí. No sé quién de ustedes, de los que están conectados, de los 14 que están conectados, ¿quién me puede decir, esta es la posición de varios puntos, de 5 puntos, en cuál de esos 5 puntos se supone que la presión estática, la presión al interior de ese fluido es mayor? ¿En cuál de los 5 puntos? Profe, pues teniendo en cuenta lo que hemos estudiado, se supone que en el punto más bajo, ¿cierto? En el A, es donde vamos a tener la mayor presión, porque es donde hay como más carga de fluido. Exacto, Juan Sebastián. O sea, Juan Sebastián nos dijo la respuesta y la justificó muy bien. En función de, no de lo que hemos dicho, digamos, teniendo en cuenta lo que dice la estática de fluidos, el punto que se encontraría a mayor presión es el A, puesto que el A se encuentra, digamos, más abajo, pero no lo veamos como más abajo. El punto A, si lo vemos acá como un plano horizontal, el punto A estaría cargando todo el peso de fluido que hay de ahí para arriba, ¿cierto? Ese peso de fluido que carga, si se asocia con fuerza por unidad de, pues el peso es una fuerza, perdón, es masa por gravedad, entonces estamos cargando una fuerza, ¿cierto? O sea, el peso es una fuerza que está incidiendo sobre el área, la vemos así en plano horizontal, el área ahí donde se encuentra, está sintiendo esa fuerza correspondiente a toda la masa por gravedad que está cargando. Él está cargando más que los demás, entonces el punto A es el que se encuentra a mayor presión. ¿Listo? ¿Qué podemos decir del punto donde hay menos presión, según lo que dice Juan Sebastián? ¿Dónde habría menos presión? En el punto C, profe. En el punto C, porque el punto C es el que se encuentra más arriba. El punto C, digamos, es el que carga menos, por así decirlo. Entonces, en función de eso, ya sabemos que entre más profundo se encuentre, carga más. Lo que siempre, como el ejemplo que yo siempre les he dicho siempre desde antes cuando vimos esto y ahora, si usted está más abajo, usted está cargando más. Usted está cargando más aire si está en la costa que acá. Si usted está en el fondo del pozo de la universidad o en el fondo de una piscina, también está cargando más peso que el que está más arribita. ¿Listo? ¿Qué podemos decir entonces ahora
con respecto a los puntos D y E, asumiendo que están en el mismo plano. ¿Qué podemos decir de D y E? ¿Cómo son las presiones en esos dos puntos? Profe, pues ahí vamos a decir que es la misma presión, están a la misma altura, pues según nuestra referencia. No importa, Exacto, están separadas, pero están a la misma altura. exacto, José García, muchas gracias. Los puntos D y E, si están a la misma altura, así no estén, digamos, como lo dice Juan Sebastián, ahí junticos, sino que están en el mismo plano horizontal, por así decirlo, D y E, al estar en la misma altura, tienen la misma presión. O sea, la presión solo varía en función de ¿qué? De la posición vertical, ¿cierto? No varía si usted está, digamos, aquí en al lado de esta pared, acá en la mitad, acá no. Si están a la misma altura, los puntos van a experimentar la misma presión si estamos hablando de que el fluido se encuentra en reposo, ¿cierto? Eso ya es diferente si usted tiene un fluido que lo está transportando por una tubería y está a la misma altura de la tubería, pues ya ahí la presión no va a cambiar en función de esto, porque eso es estática de fluidos, ahí cambia después en función de velocidad, bueno, de otras cosas, de lo que se involucra, o las formas de energía que están involucradas en la ecuación de Bernoulli. Pero acá entonces podríamos decir, si en un examen o en un quiz o en una pregunta o en una conversación uno dice, ordene de mayor a menor las presiones. Entonces las presiones serían la presión en A mayor a la presión en B. Eso es mayor a la presión en D y E, pero esas dos son iguales, y es mayor esas dos a la de C. Listo. Vamos a hablar ahora, yo dije, eso aplica para todos los tipos de fluidos, ¿cierto? O sea, independientemente de que sea líquido, gas, newtoniano o no newtoniano, si se encuentra en reposo, el comportamiento es así. Los puntos que están más abajo van a tener mayor presión que los que están más arriba. Entonces, vamos ahora a suponer dos casos. Voy a volver a hacer el dibujo acá al lado, pero vamos a decir que son de naturaleza diferente. A ver si se acuerdan de esa otra parte. Esperen. Supongamos que tenemos ya no un solo tanque, sino que tenemos dos tanquecitos exactamente iguales, y los puntos A son los mismos, están a la misma altura, pero un tanque está conteniendo un fluido líquido, cualquier fluido que sea, pero que sea líquido, ¿cierto? Desde los menos viscosos como agua, alcohol, acetona, hasta los más viscosos, glicerina, miel, salsa de tomate, puré de pera. Y el tanque 2 contiene un gas, puede ser cualquier gas. Los gases casi no hay diferencia en viscosidades, aire, hidrógeno, helio, el que sea. Listo. En los dos tanques, independientemente que este sea líquido y este sea gas, uno puede asegurar o puede afirmar, perdón, que el punto A es el que se va a encontrar a mayor presión con respecto a los demás. E independientemente también del tipo de fluido que sea, uno puede decir que D y E acá, como D y acá, pues tienen la misma presión. Diferentes, pues porque son fluidos diferentes, pero digamos que estos dos puntos tienen la misma presión, aquí asociada a la naturaleza de este gas, y estos dos tienen una presión igual, asociada a este líquido. Les hago la pregunta, si fuéramos a sacar deltas de presiones, o sea, si fuéramos a determinar, por ejemplo, que delta de P sea la presión en A, que es la mayor, menos la presión en C, que es la menor, ese delta de presiones, ¿dónde va a ser más grande? En el caso del fluido líquido, tanque 1, o en el caso del fluido 2, gas. Ese delta de P, presión mayor menos menor, ¿dónde va a ser más grande? ¿En el tanque 1 o en el tanque 2 y por qué? ¿O qué propiedad es la que me dice a mí cómo varía esa presión en función del tipo de fluido que tengamos? Profe, yo creo que la diferencia va a ser más grande en líquidos por los efectos de la densidad, me parece. Muchas gracias, Jaime, por tu respuesta. ¿Alguien afirma lo de Jaime o opina contrario a lo que dice Jaime? Sí, profe, yo iba a decir lo mismo. Sí, el líquido. El líquido, listo. Entonces, la respuesta de Jaime, digamos, solo le faltó mencionar una cosita y ya. En efecto, el gradiente de presiones va a ser mucho más grande en el fluido líquido que en el fluido gaseoso. Eso está asociado a una propiedad
que se llama peso específico. Pero pues sí, Jaime tiene razón, eso está asociado a la densidad, pero se habla más de peso específico porque estamos hablando que la presión está asociada en este caso al peso, ¿cierto? Y peso específico es densidad por gravedad, entonces realmente solo le falta multiplicarlo por la gravedad. Pero entonces, realmente el comportamiento ya sabemos, en función de la altura, independientemente del tipo de fluido, entre más profundo nos encontremos, mayor va a ser la presión. Listo. Sin embargo, esos cambios de presión punto a punto dentro de un mismo fluido son significativos principalmente en fluidos líquidos. Listo. Porque los líquidos tienen un peso específico. Peso específico es peso por unidad de volumen, ¿cierto? Entonces tienen un peso específico mucho más alto que los gases. Si yo estoy acá sentado, el techo que está aquí en esta pieza, no sé, digámosle 1,5 metros encima de mi cabeza, ¿cierto? Yo aquí, pues no estoy sintiendo, pues, mucha presión, ¿cierto? La atmosférica. Si estuviera arriba o abajo, no sé, pues el fluido que tengo alrededor es aire, pues no voy a notar mucho cambio realmente en la presión. O bueno, acá, esto tiene 3 pisos, si estoy en el piso de abajo o me subo para el tercero, ahí hay que, por ahí unos 5 metros o más de diferencia en la altura, yo no, acá en el primer piso me está matando la presión que estoy sintiendo, va a subirme para la terraza porque hay menos presión. No, corto. Mi fluido que me está ejerciendo presión en este caso, asumiendo lo estático el aire, tiene un peso específico pequeño, entonces yo no siento como tantos cambios de presión. Pero pasaría lo contrario si el fluido que tuviéramos aquí alrededor en la atmósfera no fuera un gas, no fuera el aire, sino que fuera agua. Ya es diferente si usted tiene 5 metros de agua encima, ¿cierto? Ahí sí se notaría la diferencia en que usted está en el primer piso de la casa a que esté en el tercero, porque usted ahí sí va a sentir el efecto de esa masa de agua que está cargando, esa masa que se asocia a el peso. Entonces, por eso es que en algunos problemas nosotros podemos omitir cuando estamos trabajando con fluidos gaseosos, no sé si se acuerdan que por ahí en algunos ejercicios lo hacíamos, cuando teníamos fluidos gaseosos, yo incluso puedo omitir los cambios de presiones. De ahí puedo decir que la misma presión si considero que esa diferencia de altura es pequeñita. O sea, si la diferencia de altura es en un gas es pequeña, y de hecho pequeña puede ser puede ser que incluso, no sé, 20 metros, 30 metros. Eso es todavía pequeño para tener un efecto significativo en cambios de presión, dado que los gases tienen un peso específico pequeño. Entonces, a veces en los problemas no es necesario que yo evalúe, por ejemplo, que diga, si esta altura de este tanque es 1 metro, yo puedo fácilmente asumir que acá en A es la misma presión en C, que todo eso se encuentra prácticamente en la misma presión, ¿cierto? Porque estamos hablando de que la diferencia de altura es pequeña y que es un fluido gaseoso que tiene un peso específico pequeño. Pero en los gases, no, en los líquidos no puedo decir eso. En los líquidos, independientemente de la diferencia de altura, ahí sí se va a sentir esa diferencia de presiones debido a esa diferencia de alturas, porque estamos hablando que ellos tienen un peso específico mayor. Y si el fluido es mucho más denso, tiene un peso específico más grande, si es glicerina, aceite, el aceite es menos denso que el agua de glicerina, miel, cualquier otro, ahí sí que va a ser mucho más significativo porque tiene mayor densidad. Mercurio mercurio que es el líquido que se utiliza como los manómetros. Entonces ya sabemos, para que lo recuerden, los problemas de manometría por lo general, cuando nosotros tenemos problemas que involucran gases, no necesitamos terminar el recorrido, simplemente uno llega al gas y asume que el resto se encuentra en la misma presión, porque estamos considerando pues, que su peso específico es pequeño y que la diferencia de altura es pequeña. De hecho, entre Cartagena y Medellín hay una diferencia de alturas de 1.500 metros, pero la diferencia de presiones es aproximadamente de 0.6 atmósferas, ¿cierto? Entonces, Medellín está a 0.94 atmósferas de presión atmosférica y Cartagena está a 1 atmósfera. O sea, en 1.500 metros de distancia, o sea, 1.500 metros de distancia, sí, de separación entre los dos puntos, solamente una caída de presión de aproximadamente 0.5, 0.6 atmósferas, que es relativamente pequeña. Si usted tuviera, en vez de 1.500 metros de altura de aire, sino de agua, pues obviamente la diferencia de presiones entre las dos ciudades sería mucho más grande, mucho más marcada. Si estamos hablando en un contexto de 1.500 metros de diferencia en las alturas y que la caída de presión atmosférica es tan pequeña, ahora imagínese en un tanque que un contenedor que pues, podría llegar a 5 metros y eso, o una torre de destilación, no sé, 10, 15 metros, todavía se puede asumir
que el efecto, digamos, de ese cambio de altura, si el fluido es gaseoso, pues no va a ser significante con lo que respecta a la presión. ¿Listo? Preguntas, ya con eso podemos resolver cualquier problema de manometría, con eso que acabamos de ver. Preguntas, comentarios, dudas, cualquier cosa. La diferencia entre Medellín y Cartagena sería como de .16, ¿no? Punto 16, no. Si estamos, ¿cuál es la presión atmosférica de Medellín? La atmósfera no es punto 24. ¿No? Ustedes están en .84. Ah, punto 84. Sí, es más grande, bueno. Pero es todavía pequeña. Y acá estamos Listo. a 1 prácticamente. A 1. Ujú. Bueno, es bueno. Pero bueno, esto es todavía más pequeña. Es Sí, es pequeña. bastante más pequeña aún. Listo. Más preguntas, comentarios. Bueno, a mí se me había olvidado algo. La clase anterior estuvimos mirando medidores para presión, ¿cierto? Que los medidores de presión son, se utilizan de diferentes tipos de medidores, ¿cierto? Principalmente manómetros, están manómetros, vacuomanómetros y barómetros, ¿cierto? Que cada uno, digamos, tiene una aplicación diferente. Entonces vamos a hacer también otra actividad acá, pues cortica, para que los identifiquemos. Yo les comparto, listo. Entonces acá en estas imágenes tengo diferentes medidores sacados de internet. Listo. Entonces vamos a irlos mostrando y ustedes me van a ir diciendo, puede ser cualquiera, espero que haya bastantes voluntarios diferentes de Jaime y Juan Sebastián preferiblemente, y me van a ir diciendo primero qué tipo de medidor es, si es barómetro, manómetro, bajómetro o bajomanómetro, y según lo que muestra ahí, en qué escala mide la presión. Listo. ¿Quién se atreve a decirme este primero que está acá, qué tipo de medidor es? Pues es ¿Baró? un barómetro. ¿Es un qué? Yo me atrevo a decir que es un barómetro, ¿Por qué dices que es un barómetro? porque pues siento que mide la presión pues de un dispositivo como tal. ¿Alguien más dice algo diferente? Profe, no sé, o sea, la verdad no estoy seguro, pero puede ser un manómetro por el líquido que está dentro, como no sé, o sea, no tengo como no sé, como una duda ahí, ¿cierto? Como si fuera manómetro. Listo. Juan Sebastián dice que es manómetro, Cristian creo que dijo que era barómetro, ¿alguien más dice algo? Profe, creo que es un manómetro porque mide presiones positivas y las Listo, están bares. listo, gracias Carla. ¿Alguien más? Ya tenemos 3 respuestas. Les puedo decir que hay una que hay una que está mal, hay una que está a medias y una que está buena. Jaime iba a decir algo, o alguien iba a decir algo más. Yo iba a decir que concuerdo con Carla. Bueno, listo. Entonces la respuesta correcta es la de Carla. Esto es un manómetro. Aclarar 2 cosas. Bueno, manómetro, ya sabemos que los manómetros miden presiones positivas, presiones que están por encima de la presión atmosférica. De hecho, cuando hablamos de presión manométrica es porque estamos considerando que la presión atmosférica es 0, ¿cierto? Se recuerda que hay varias escalas para medir presión. Está la escala absoluta, que es desde el 0 absoluto, que a partir de ahí todo es positivo. Está la escala manométrica, que es tomando como referencia la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica es 0. De ahí para arriba son presiones positivas, de ahí para abajo presiones negativas o de vacío. Entonces, si ustedes miran la escala de esto parte en 0 y llega hasta 16. O sea, esto está midiendo presiones positivas. Listo, si mide presiones positivas es un manómetro. O sea, mide presiones por encima de la presión atmosférica. Eso por un lado. Por otro lado, ahí está la respuesta que dio Carla. Esa es la respuesta correcta. O sea, es un manómetro. Espera que esto está mostrándome cosas. Es un manómetro porque mide presiones positivas. Y la otra parte de la respuesta, ¿en qué unidades se está midiendo? En bares. Bares es una unidad común de presión. Listo. Juan Sebastián, voy a ir aclarando. Juan Sebastián dio la respuesta dio el tipo de manómetro, del tipo de dispositivo, que era manómetro, está bien, pero Juan Sebastián dijo que
no lo analizó desde el punto de vista de la escala. Juan Sebastián dijo que por el líquido que estaba acá. Eso no tiene nada que ver. Este líquido que está acá lo tienen todos los manómetros. Ese líquido es glicerina y la glicerina se utiliza es para evitar que esta aguja se mueva muy, empiece a vibrar, ¿cierto? Puede vibrar por el ruido o el mismo funcionamiento. Entonces lo que hace la glicerina es de cierta manera amortiguar el movimiento de la agujita para que la agujita no se enloquezca y pueda, digamos, quedarse quieta en la posición. O sea, que esto no tiene nada que ver independientemente, perdón, independientemente del tipo de dispositivo que sea, tiene esto. Y es glicerina simplemente para contrarrestar eso. La respuesta de Cristian, barómetro. Los barómetros miden la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es una presión absoluta. O sea, la presión atmosférica no la podía medir desde cero, ¿cierto? Entonces, un barómetro mide presión atmosférica y un barómetro puede ser, ahora lo miramos como un tubito largo que les mostré en la clase anterior que tenía mercurio. Ese es los primeros que dice columna de mercurio y uno los identifica cuando son así, pues cuando no es el tubito, porque él tiene unidades de presión que va hasta 1, porque la presión atmosférica máxima que se puede tener es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Listo, pero sí puede ser un poquito más difícil de identificar, pero no tendré valores desde cero, porque no se considera presión atmosférica cero, porque las presiones no podría ser cero como en el cero absoluto. Listo, acá también tiene como otro, claramente dice que es presión atmosférica. Listo, ¿qué más? Si ya le va alguien alzó la mano, creo que no alcancé a ver a alguien que decía bubu, bubu, algo así, alzó la mano. Profe, era yo. ¿Qué tal? Ay, ¿cuál era la pregunta? No, profe, yo quería preguntar, yo le estoy rayando la pantalla. ¿Es usted? Sí. Yo no sé, alguien me la está rayando y no soy yo. O sea, aquí Pero rayé yo. todos pueden ver que yo puedo rayar. ¿Usted por qué está rayando? Profe, tengo permisos. Oigan a por ponerse a hacer la asamblea le dieron permiso. Claro, tengo permisos de editor. Lo O sea, siento, profe, pero lo si malo es que empiezan, no puedo borrar. Sí puedo, ya puedo borrar. si No, ya no puedo. se empiezan a salir mensajes groseros y cosas así, ya saben quién No, fue. yo no fui, no me echa la culpa, pues. Perdón, profe, ya no lo vuelvo a hacer. Lo siento. Yo ya estaba aquí como esto porque no me está funcionando. Bueno, Ya gracias, estaba Bu. asustado, ahí estaba viendo la cara. O sea, gracias, Bu. Es que- Por seguridad me Eh, tocó cambiarme el nombre, profe. no, pues como nadie sabe quién es usted, ¿cierto? No, ya nadie sabe acá en este grupo. Claro. Bien, bueno, sigamos mejor. Como es un manómetro, en este caso, por ejemplo, el manómetro no está, digamos, instalado, ¿cierto? Entonces, le están midiendo en este caso, supongamos, presión atmosférica, por eso marca 0, porque cuando estamos midiendo la presión en un manómetro, la presión atmosférica es 0, ¿cierto? Entonces, cuando él marca 0, quiere decir que el equipo, lo que usted tenga, está a presión atmosférica, ¿listo? Entonces, por eso es que él está aquí, digamos, en 0, porque realmente se supone que está para instalar, listo, entonces acá la presión, pues mide la presión por acá, es como una especie de aguja que se va moviendo, sería como la presión atmosférica 0, y ahí para arriba él mide lo que sea, listo. El siguiente, espero que no participen los mismos de siempre, listo. Preferiblemente me hablan porque por el chat me queda difícil verlo cuando estoy proyectando, listo. Vamos a mirar este, a ver si esta raya es mía o la hizo, no. Bueno, no sé si puedes borrar, Omar, estas rayas que usted hizo para que se vea mejor. Profe, es que tengo la herramienta de borrar, pero no sé por qué no me deja. Bueno, ya me dañó la clase. Profe, Vamos con ¿qué Profe, eso es tipo? un vacúmetro, ¿no? ese es el vacuobarómetro, creo que se llama. Bueno, día uno. Primero creo que habló Nicolás, ¿cierto? Sí, pero el vacúmetro, digo yo, porque puede también, aparte de positivas, también puede ser negativa, pues, por debajo de la presión atmosférica. Listo, El Cristian. manómetro, algo así. Bueno, ¿qué dice Cristian? Gracias, Nicolás. Profe, sí, yo considero que ese es el vacuobarómetro, porque primero que todo está estableciendo la presión atmosférica. Puede medir de ahí hacia abajo y también puede medir de ahí hacia arriba. Listo. Los dos dieron la justificación bien, pero se equivocaron en el nombre. Es vacuomanómetro, no vacuobarómetro. Es vacuomanómetro. Pero yo por eso corregí, Sí, sí. profe, ¿cómo así? No, Nicolás no estaba seguro si era vacuómetro o vacuomanómetro. Recuerden que son dos. Este es vacuo, que viene más de vacío,
manómetro, que viene de presiones positivas. El nombre dice las que mide. Vacuo manómetro. Bueno, ahí sigue manómetro. Vacuo porque mide negativas y mano porque mide positivas. Entonces, vacuo manómetro. Como pueden ver, como lo dijeron los compañeros, mide tanto negativas, mire que acá se ven las negativas, eso estaría en columna de mercurio, eso es una unidad de medida, se mide presiones por debajo de la atmosférica y presiones positivas que acá muestra que también están en PSI. Como está a presión atmosférica, él está en el cero. O sea, si marca cero es porque estamos a presión atmosférica. Si estamos un valor por acá es porque estamos por encima de la presión atmosférica, 10 PSI, 20 PSI, y si está marcando uno de estos, quiere decir que estamos a una presión por debajo de la atmosférica. Acuerden lo que les dije en la clase anterior. Hay equipos que operan a presión de vacío, o sea, presión por debajo de la atmosférica, que favorecen operaciones como la evaporación o extracción, otras cosas. Listo. Entonces, este es un vacuo manómetro, ¿cierto? Tiene el nombre tiene las dos partes, vacuo vacío, manómetro positiva. Listo. Siguiente, cualquiera menos los compañeros que ya han hablado. ¿Yo entro dentro de esa categoría o qué? O que sea cualquiera, porque si no, nadie habla. Es que no estoy viendo, no sé quién está conectado. Dígale, Jaime. Jaime, ¿qué opina de Profe, esto? si deja de compartir la pantalla un momento y vuelve a compartir, le borra eso, es que sí se ve feo. Profe, me parece que es el mismo. Ya, entonces yo vuelvo a compartir. Y ahí una vez miro quiénes están. Bueno, está. Bueno, ahora les voy a preguntar a otros. Voy a volver a compartir. A ver si el daño que hizo ese muchacho se quita. Listo, ahora sí. ¿Cuál es este, Jaime? Perdón. Profe, pues tiene también para adelante, o sea, es manómetro, pero también tiene para presiones negativas, así que pensaría yo también de que es un vacuómetro. Es el mismo que el anterior, es un vacuomanómetro. Miren que aquí está el cero y tiene presiones para este lado positivas y a este lado se supone que estas serían las negativas. Miren que el 30 sí tiene el menos, entonces ya le indica a uno que estas son negativas. El 10 y el 20 no, pero con este menos de acá le indicaría. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tuviera este menos acá? Pues también uno podría mirar la escala. Uno con ver ya el 0 acá, pues se supone que lo que esté para acá, para este lado, sería positivo y lo que esté para acá es negativo. O sea, siempre va a girar así la aguja en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, acá parte desde mediría de presiones desde menos 30 hasta 30 PSI. ¿Listo? Y acá también dice que va vacío, tiene dos escalas, tiene también para kilopascales. Entonces este también es un vacuo manómetro. Vacuo negativas, manómetro positivas. Listo, siguiente. Bueno, y este está aquí el 0 porque está presión atmosférica. Listo. ¿Cuál corresponde? Vacuómetro, profe. Vacuo solito, sí, vacuómetro. Vacuómetro. Este solamente mide presiones negativas, mide presiones por debajo de la atmosférica. Mire que empieza al menos 30, menos 25, 20, 15, 5 y termina en 0. O sea, lo máximo que él mide acá sería 0, que correspondería a la presión atmosférica. Todas las presiones que están hacia este lado son negativas, o sea, le mide presiones de vacío. O sea, como solo mide vacío, solo tiene la palabra vacuo. O sea, es un vacuo metro, es un vacuómetro, vacuómetro, llega a decir vacuomanómetro, es un vacuómetro, o sea, pregunta. solamente negativo. Sí, Omar. Algún dispositivo que maneje vacuómetro. No tengo presente en este momento, pues no se me viene una imagen a la cabeza. Que solo sean presiones negativas. Un secador tal vez. Y las torres de destilación también tienen vacuómetros. Es como en sistemas cerrados, profe, ¿cierto? Y se utiliza más que todo, sí, como los sistemas más cerrados, tanques cerrados y básicamente para gases también. Cuando Por ejemplo, los tanques gases presurizados, profe, esos vienen con tanques con presiones superiores, ¿no? Sí, y también puede, bueno, depende del gas, pero por lo general vienen con presiones positivas, presiones mayores. Pero las torres de destilación también tienen partes donde tienen vacuómetros, solamente presiones de vacío. Los evaporadores también tienen también solo presiones negativas. Uno busca un evaporador que se mida, que la presión esté por debajo de la atmosférica para
para poder que se evapore más rápido el agua o el solvente. Entonces eso suelen tener o vacuómetro, o sea, solo de vacío, o vacuumanómetros, porque ahí se involucran presiones. Pero sí, en el laboratorio de operaciones unitarias hay varios vacuómetros. Uno se hace el recorrido, una de las prácticas o una de las clases, uno hacía el recorrido y ustedes hacían esto, pero con los de allá, o sea, era un cuisecito, identifique qué tipo es, entonces usted miraba, profe, mira, mide así, y lo veíamos. En el laboratorio Gracias hay por de todos. recordarnos que no tenemos laboratorio. Puede repetir la materia y esperemos que se No, pues vacuna sí. y el otro semestre, Ya estoy vacunado. y el Ya otro estoy semestre, vacunado. y el otro semestre con mucho gusto. Tirando. Pero sí, los hay. Pero lo importante es que usted identifique, pues, o sea, sería lo mismo hacerlo presencial, ver un cosito así como este, por eso esta imagen es real, y ver la escala. Entonces, ya usted con la escala va a saber qué tipo de presiones le mide. Ay, pero ¿por qué esto mide presiones negativas? Entonces, usted, es que este equipo hace tal cosa, con razón me interesa medirlas, negativas o positivas, o por razón mide las dos. ¿Cierto? O porque no es necesario ponerle un medidor de presiones de vacío, porque si solamente necesita que mida presiones positivas, ¿para que se va a poner a colocar algo que no le va a dar mayor información? ¿Cierto? Entonces pone manómetro. Perdón la ignorancia. Cuando se generan presiones negativas, o sea, ese vacío me imagino que es retirar el fluido que haya internamente, pues como por el aire, ¿no? Como retirar aire, como Eso. succionar el aire. Hay unas bombas que se llaman bombas de vacío, que son hay bombas como las que vamos a ver acá, que son las bombas que le suministran energía al fluido y eso se traduce en un aumento de presión. Esas son bombas centrífugas o bombas de desplazamiento positivo. Hay otras bombas que se llaman bombas de vacío y las bombas de vacío lo que hacen es como succionar el aire atmosférico o el aire que está ahí en el tanque o en el recipiente para que la presión interna disminuya. Entonces, eso se hace con bombas de vacío. Cuando usted le dice, nada, hay que hacerle vacío, quiere decir, le estamos retirando presión al equipo que tenemos. ¿Listo? Y eso se hace con una bomba, que hay bombas de vacío y las bombas hacen eso, y entonces la presión cae. ¿Listo? Bueno, este es un vacuómetro, ya vimos por qué la escala, y eso lo mide también en kilopascales y en pulgada de mercurio. ¿Listo? Profe, el propio medidor lo delata, es un bacómetro Sí, también. ahí dice vacúometro. Además, la agujita está a la derecha. Y bueno, este lo puse por algo, y es que no es que esté instalado al revés, ¿cierto? Porque como acá no aparece el menos como en el otro, en que en el otro se aparecía al menos y ahí era. Pero miren que, bueno, omitamos esta palabra. Pero bueno, acá miren que no aparece el menos, ¿cierto? Y no es que esté puesto al revés, usted mal puesto, ¿cierto? Uno no puede, nunca quita que no, mira, lo pusieron al revés, no. Es que es un vacúometro, o sea, todas estas presiones que están aquí, todo esto es negativo. Listo, mire que el máximo es el 0. Entonces él va en esta dirección, ¿cierto? Entonces este es también un vacuómetro, porque mide presiones negativas. O sea, no necesariamente va a tener el menos ahí indicándole a usted que es negativa, sino simplemente usted mira la escala cómo va y sabe que siempre van a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Lo máximo que marca esto es el 0, que correspondería a la presión atmosférica. Le marcó 20, o sea, quiere decir que está a 20 pulgadas de mercurio por debajo de la atmosférica, o sea, es una presión negativa. Y este otro, creo que este es el último. ¿Cuál sería? Bueno, esto es muy fácil. ¿Cuál sería? Este sí es un barómetro. Pues hacen dice que es un barómetro. ¿Qué dicen los demás? Yo también, yo pienso que es un manómetro, por lo que también empieza desde 0. Es un manómetro. Realmente el barómetro, como el barómetro mide presiones atmosféricas, muchachos, no se coloca, todos estos tipos de dispositivos que están acá, que estamos mostrando acá, son los que se colocan en los equipos. Uno de los equipos no mide la presión atmosférica. Entonces realmente un barómetro, verlo en un equipo no es, porque uno no mide la presión atmosférica dentro del equipo, lo puede colocar externo, de hecho. Entonces realmente estos son para instalar en tuberías, en equipos de proceso. Entonces ahí uno no mide presiones la atmosférica, ¿no? La atmosférica pone el dispositivo por fuera. Ahora yo creo que en las diapositivas hay un barómetro. Esto también es un manómetro. Mire que solamente tiene escala positiva. Va desde 0, como lo decía Cristian, hasta 1400 pes
kilopascales, perdón, o 200 PSI. Este solo mide presiones positivas. Mire que su valor mínimo sería el 0 y a partir de ahí empieza a contar. Este mide presiones positivas, entonces sería manómetro. Aquí los vimos los tres: manómetro, vacuómetro, otro vacuómetro pero de otra forma con el menos, vacuomanómetro, y este también es un manómetro. Listo. Y pues, bares, lo podemos encontrar en varias escalas. No es común encontrar medidores de estos en atmósferas, no, en unidades, digamos, como bares, PSI, que son unidades del sistema inglés, ya les dije lo del PSI, kilopascales, también se pueden utilizar estas otras que no son tan comunes como pulgada de mercurio, o algo, sí, pulgada de mercurio es más usual, y ya, listo. Esa sería como una forma de poder identificar de manera... Así que de manera práctica, no sé cómo llamarlo, cuando usted tenga el dispositivo en la mano, se puede identificar qué tipo de presiones mide. Listo. Y también, pues obviamente, cuando uno esté en un contexto, digamos, de trabajo o algo, puede identificar también fácilmente quizás el tipo de proceso que se lleva a cabo, ¿cierto? Porque usted mira que el proceso tiene un medidor que marca presiones negativas, entonces usted podría saber entonces para qué es que se utiliza ese equipo o qué tipo de operaciones se hace. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creerían que en ese proyecto que ustedes están haciendo, en el cual eventualmente van a tener que seleccionar medidores de presión, creen que qué tipo de medidores utilizaríamos? ¿Manómetro, vacuómetro o vacuomanómetro? ¿Cuáles creen ustedes que, según las presiones que vamos a manejar ahí y teniendo en cuenta la operación que es un transporte de un fluido a través de una tubería, cómo creen que van a ser las presiones? Positivas, profe, yo diría que se utilizaría un manómetro. Bueno, ¿Cierto? manómetros. Sí, manómetro. Manómetro, ¿cierto? Porque uno dice, la operación es transportar el fluido. Para mover el fluido necesito ejercer presión y debe ser presión por encima de la atmosférica para que él se mueva, ¿cierto? Entonces van a ser presiones positivas. Entonces no habría necesidad de que yo, por ejemplo, coloque un vacuómetro, si no va a tener presiones negativas, ¿para que va a comprar un vacuómetro? O un vacuomanómetro, pues se lo valgo, pues, porque también le mide la parte positiva, pero tampoco sería necesario. Vamos a medir presiones positivas, entonces para eso necesito un manómetro, no necesito otro. Por eso es que es como importante que traten de tener en cuenta eso, más que todo a la hora de aplicaciones de diseño y cosas así, de selección de dispositivos. Obviamente estos tipos de manómetros, esos son los más sencillos. Hay otros que funcionan, por ejemplo, con eléctricos, electromagnéticos, pero digamos que el principio es lo mismo. Manómetro, vacuómetro y vacuomanómetro, esa es como la definición. Esperen que se me perdió esta cosita. El barómetro, que era el que le iba a mostrar pues a todos, pero cuando Sebastián que estaba preguntando por el barómetro, realmente el barómetro como tal, como les decía, no se coloca en un equipo o en una tubería, porque él mide presiones, la presión atmosférica. Entonces yo no necesito medir la presión atmosférica al equipo, ¿cierto? Uno mide la presión atmosférica externa. Ellos pueden venir así, miren que no tiene ninguna conexión. Internamente él lo mide, ¿cierto? Él marca la aguja, marca en función de la presión que está sintiendo externamente, que sería la atmosférica. Y aquí sí el nombre bar, pero mire que no es como una brújula o algo así, sino que la agujita se mueve es en función de la presión externa, que en este caso correspondería a la presión atmosférica que está sintiendo. ¿Listo? Profe, de casualidad tenés una foto por ahí del barómetro que había pegado en el laboratorio. Siento que pues con el que uno medía la presión atmosférica en la que estábamos en el laboratorio. Era esto, era como esto. Espera, esto. Sí, sí, era... Sí, sí. Este es como un tubo así que estaba como una cajita que estaba al lado de la poseta. En el laboratorio unitario lo miden con eso. Ese es de los primeros. Creo que el miércoles les decía que eran los primeros que se inventaron, que básicamente esto es una columna de mercurio, entonces la presión atmosférica se medía en función de la altura que alcanzara esta columna de mercurio. Por eso es que pulgada de mercurio es una unidad de presión, porque está asociada a eso. El que se inventó este tipo de medidores se llama Torricelli. Él fue el que hizo todo, digamos, el estudio de medición de presiones.
Y Torricelli también es una unidad de presión, que es equivalente al milímetro de mercurio. O sea, la presión atmosférica es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 Torricelli, y es debido a la persona que, digamos, fue el primero en medir la presión atmosférica. Y él lo hizo de esta forma, con el ascenso que tenía esta columna de mercurio al interior como un tubito delgado tipo capilar, cuánto ascendía. En el laboratorio unitarias tenemos este. Obviamente esto no varía mucho porque la presión atmosférica no varía, pues no varía tanto, entonces aquí, digamos, siempre permanece como constante. Listo. Preguntas, comentarios, algo más. No, profe, todo muy claro hasta el momento. Listo, entonces vamos a mirar ahora otro tipo de ejercicios que habíamos trabajado en esa época, que eran esos ejercicios relacionados con problemas de manómetros, de subir, bajar. Pero antes de eso, recordemos la ecuación fundamental de la hidrostática, para que ya hablamos de ella, ya discutimos, pero entonces vamos a recordarla. La presión, la ecuación fundamental de la hidrostática es esta. Plantea que la variación de la presión con respecto a la altura, esto z es la altura, de P de Z, esta ecuación diferencial, es igual a menos gamma, siendo gamma el peso específico, ¿cierto? Ya sabemos que este peso específico o gamma lo podemos llevar a términos de densidad por gravedad. O sea que realmente esto quiere decir que la variación de la presión en un fluido estático con respecto a Z es igual a menos ρ por G. Como es una ecuación diferencial, el menos sale por lo que hablábamos, que entre más abajo esté, o sea, entre menos, más profundo esté, la presión va cayendo, va aumentando, perdón. O sea, que entre más abajo esté, la presión va aumentando. Básicamente, para resolver esta ecuación diferencial, tenemos varias opciones o varias suposiciones. Una es considerar que la densidad es constante, que es la más fácil, que es la que aplica, por ejemplo, en líquidos, asumir que la densidad es constante, entonces la ecuación diferencial se puede resolver muy fácilmente, solamente sería separación de variables, colocar dp igual a gamma por dz, integrar ambos lados y considerar algunas condiciones de frontera en función de la altura y la presión. Es más complicada de resolver, por ejemplo, cuando tenemos fluidos cuya densidad no es constante, que es básicamente los fluidos gaseosos, ¿cierto? Que su densidad es dependiente de la presión. Entonces ahí tenemos varias alternativas. Una es considerar que estamos a condiciones, ya voy a mostrar la ecuación, pero para que la recuerden, que es a condiciones de fluido isotérmico o no. Y entonces, dependiendo de eso y aplicando gas ideal, reemplazando densidad en términos de presión, volumen, pues por gas ideal, podemos también resolverla, pero la ecuación cambia. Listo, lo que hablamos acá, está la ecuación, ya sabemos pues que este gamma es ρ por G, entonces ya para resolver la ecuación diferencial pues tenemos varias alternativas. Una es cuando el fluido se encuentra, pues el fluido de reposo y no varía su densidad, es densidad constante, entonces básicamente yo puedo resolver esta ecuación diferencial así. Esto quedaría que la presión en un punto va a ser una presión de referencia más ρ por G por la diferencia de alturas. Básicamente eso la podemos aplicar en todo lo que tiene que ver con líquidos. Para los gases o los fluidos, pues ya es pues, gases prácticamente, porque si estamos hablando que vamos a utilizar gas ideal, tiene que ser gas, pues en ese tipo de fluidos donde la densidad sí es dependiente de la presión, o sea, no es densidad constante, pues entonces podemos básicamente a partir de la ecuación de gas ideal relacionar ρ, que sería la densidad, con presión, temperatura, bueno, normal, se despeja de la ecuación de gas ideal, tendríamos que esta ecuación diferencial se convertiría en esta acá, y también puedo integrar, ¿cierto? Si lo consideramos con temperatura constante, entonces la temperatura sería constante, entonces nuevamente integro teniendo en cuenta P y Z y lo demás constante, o si no considero que T es constante, hay otra herramienta que puedo utilizar.
Cuando tenemos que es isotérmico, que la temperatura es constante, entonces la expresión para calcular la presión sería esta. Una presión de referencia por E elevado a la todo esto, ¿cierto? Eso sería para gases, con condición de sistema isotérmico. Si no es isotérmico, entonces podemos resolver también la ecuación diferencial esta, pero considerando lo que dice acá. Una relación, eso básicamente se aplica para evaluar presiones atmosféricas, y es considerar que la temperatura va cayendo a medida que vamos subiendo con base en esta ecuación que está acá. Una temperatura de referencia menos beta, que es un gradiente de temperatura, está acá Kelvin por metro por la altura. Entonces podemos reemplazar la temperatura por esta expresión, resuelvo la ecuación diferencial y llego a esta. Realmente, bueno, sí sería bueno que recordaran de dónde salen, pero básicamente son las tres formas como puedo aplicar esta ecuación diferencial ya resuelta. Listo. Para la mayoría de casos que vamos a estudiar acá, como vamos a estudiar es fluidos líquidos, pues ya es más fácil porque sería así, ¿cierto? Una presión inicial o de referencia más ρ por G o gamma, ¿cierto? Que eso es gamma por la diferencia de alturas. Listo. Para fluidos gaseosos, dependiendo del tipo que tengamos, si es sistema isotérmico, puedo utilizar esta, una presión de referencia por E elevado a todo esto, que se supone que es constante, y aquí la diferencia de alturas. Para fluido que se encuentra a condición de temperatura no constante, o sea, no isotérmico, sería con esta. P0 es la presión de referencia, T0 es como la temperatura de referencia, y beta es una constante que está acá. Z son las diferentes alturas, Z0 la altura de referencia, si es 0, pues eso sería 0, y Z la altura donde estoy evaluando, y de ahí puedo determinar la presión. Estas dos últimas aplican principalmente cuando estamos en fluidos gaseosos, pero como habíamos dicho ahora, básicamente cuando tenemos fluidos gaseosos, pues yo puedo hacer caso omiso a esa diferencia, al efecto que tiene esa diferencia de alturas con la presión, ¿cierto? Entonces puedo hacer caso omiso a eso. Pero si estuviéramos evaluando otro tipo de problemas, por ejemplo, evaluando el cambio de la presión atmosférica o otras cosas así, ahí sí tendría que aplicar, por ejemplo, estas para poder establecer entonces cuál es la presión en un punto determinado en función de la altura o eso. Listo. Teniendo ya en cuenta eso y lo que hemos hablado, entonces vamos a mirar unos ejercicios parecidos a esos que habíamos visto antes. Están relacionados con manometría, que básicamente se basan en realizar balances de presiones y con esos balances de presiones determinar las presiones cuando nos encontramos en un fluido en reposo. Recuerden que todo esto es para fluidos en reposo o estáticos. Listo, vamos a hacer unos diferentes a los que están ahí en esas diapositivas para que, sí, para que hagamos otros, no hagamos los mismos que ya habíamos hecho. Listo. Bueno, esto no se alcanza a ver casi la imagen, pero acá lo voy rayando. Recordemos que entonces esta parte de manometría se basa, como lo dije, en un balance de presiones que solamente se utiliza cuando estamos en fluidos estáticos o en reposo, ¿cierto? Cuando estamos en fluidos en movimiento, para evaluar las presiones o la caída de presión, yo lo que hago es recurrir a una ecuación de conservación de energía que ya sabemos que es Bernoulli. Acá esto solo aplica para estas situaciones, ¿listo? Asumiendo pues que estos se encuentran en reposo. Básicamente, lo que hemos visto o lo que hemos recordado hasta ahora de manometría, de ecuación fundamental, si aumenta o disminuye la presión con la altura, eso es lo que nos va a permitir resolver este tipo de problemas. Ahí es donde uno tiene en cuenta, si estoy descendiendo, la presión va a aumentar o va a disminuir, entonces ya sabe qué signo coloca. Listo. Recordemos que en esos balances de presión, lo que yo hacía era básicamente partir de un punto hasta llegar al otro, iba haciendo el recorrido y solamente paraba cuando había un cambio de fluido o un cambio de dirección. O sea, si estaba bajando, ¿cierto? Y de un momento a otro subí, entonces ahí paro para anotar, digamos, el valor de presión que fue aumentando o que fue disminuyendo. Entonces empezaba el recorrido en un punto hasta llegar al otro, ¿cierto? Y iba haciendo su recorrido hasta que hubiera cambio de fluido. Por ejemplo, acá tenemos 3 fluidos,
Entonces aquí hubiera cambio de fluido o cambio de dirección, o sea que baja, 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 y empezó a subir. Entonces, listo, ahí tenía que parar y anotar, digamos, esa diferencia de presión que estaba asociada a ese movimiento que hizo. Listo, vamos a mirar entonces unos ejercicios que hay acá, más o menos fáciles, no están tan complicados, pero es para que recuerden cómo es que se abordan este tipo de problemas. Listo, vamos a mirar este. Dice, un depósito cerrado contiene aire comprimido y aceite. Este de acá es el aire, el blanco. Y el gris es el aceite. Este es el aceite. El aceite tiene una densidad relativa, esta de R, es densidad relativa, que también se puede expresar como S, es como el símbolo de densidad relativa. ¿Quién recuerda qué es densidad relativa? Es una densidad con respecto a la del agua a una temperatura dada. Ajá. Exacto, Cristian. La densidad relativa básicamente es la densidad del fluido dividida la densidad del fluido de referencia. Cuando es líquido, el fluido de referencia es agua a 4 grados centígrados, como lo mencionaba Cristian, a una temperatura dada. Y cuando es gas, la densidad relativa es la densidad del gas dividido la densidad del fluido de referencia, que en este caso es aire. Aire a una atmósfera de presión. Casi no se utiliza densidad relativa en gases, pero también está la definición y el fluido de referencia ahí es aire. Entonces la densidad relativa es la densidad del fluido dividida la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Entonces básicamente acá, pues si le dicen que la densidad relativa del aceite es 0.9, entonces quiere decir que ese aceite tiene una densidad más pequeña que la del agua. Es 0.9, la del agua es 1. Listo. Al depósito se conecta un manómetro de tubo en U, aquí está el manómetro en la forma en U, con mercurio, que tiene una densidad relativa de 13,6. El mercurio es más pesado que el agua, entonces por eso su densidad relativa es mayor a 1. O sea, densidad de mercurio sobre densidad del agua da 13,6. O sea, esta densidad de este sería, si la fuéramos a sacar, sería 13.600. Si consideramos que la del agua 4 grados es 1000. Para las alturas de la columna, o sea, tenemos la información de los tres fluidos, pues, aire, aceite y mercurio con sus respectivas densidades. Para las alturas de las columnas H1, esta es H1, esta, H2, esta es H2, y H3, o sea, conocemos todas las alturas. Determine la lectura de presión en el manómetro en PSI. Listo. Se supone que esto se encuentra aquí, dice abierto, o sea que esto está aquí en este punto, está a presión atmosférica. Cada vez que diga abierto o esté así destapadito el tubito, sabemos que está a presión atmosférica. Entonces la idea es hallar la presión acá, o sea, cuánto está marcando este manómetro, cuánto es la presión en este punto. Listo. ¿Cómo podríamos entonces resolver el problema? Primero, profe, podríamos partir de un punto de referencia, sea el que está abierto o desde el tanque como tal. Sí, podemos, gracias Cristian, podemos nosotros partir de cualquier punto, o sea, podemos partir desde acá, desde el aire hasta el abierto y ya, simplemente tener en cuenta el recorrido o desde este acá. Se supone que esto está en equilibrio, que esto no se está moviendo, que esto está en equilibrio dinámico, o sea, hay un balance de presiones. Podemos partir de cualquiera de los dos. Vamos a partir de este, pues porque quise, no es porque así de y por el otro lado, no. Solamente como me interesa ya la presión acá, pues que esta sea como la final. Entonces partimos de acá. Listo. Vamos a decir que este es el punto A y que este es el punto B. Pues acá donde está el manómetro. Entonces uno parte de la presión donde va a originar el balance. Entonces presión en A. Pregunta, ¿conozco cuánto vale PA? No, profe, no lo mencionan. Pero lo conozco, si no sí. lo mencionen, podría saber cuánto es. Es un tubo abierto. Dice que es manómetro, entonces puede considerarse como 0.
Ajá. Entonces, primero es un tubo abierto. Si es un tubo abierto, podríamos decir que la presión en este punto sería la presión atmosférica, ¿cierto? Y yo puedo hacer ese balance en presiones absolutas o manométricas, ¿cierto? Pues ya básicamente estamos hablando que aquí hay un manómetro, que sí, podemos hacer esto en escala manométrica, y en escala manométrica la presión atmosférica es cero, o sea que yo puedo decir que esta PA es cero, porque todo lo va a hacer en presiones manométricas, en esa escala. O si conociera el valor de la presión atmosférica, bueno, hágalo en presión absoluta. Acá lo más recomendable es hacerlo en manométrica, porque usted qué presión atmosférica se va a inventar. Eso no sabe si esto está en Medellín, en Bogotá, en Cartagena. Lo podemos hacer en escala manométrica y sabemos que en escala manométrica este punto estaría a presión atmosférica, es decir, esta PA sería cero. No la voy a tachar todavía, pero entonces para que sepan que esta la conozco. Listo. Entonces voy a empezar a hacer mi recorrido hasta llegar acá arriba. Listo. Hasta aquí arriba. Listo. Entonces empiezo normal, ahí se van acordando ustedes, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Tengo dos opciones, recuerden que eso también tenía como atajos, cosas así. Puedo bajar hasta este punto, ¿cierto? Y como este punto se encuentra a la misma altura de este, estos dos puntos están a la misma altura de este, y lo que dijimos al principio con estos dos amigos, con D y E, que si están a la misma altura, su presión es la misma, entonces yo puedo bajar hasta acá y prácticamente es como si estuviera hacia otro lado. Yo estoy haciendo un balance de presiones, ¿listo? Entonces prácticamente es como si estuviera al otro lado, porque tanto acá como acá la presión es la misma. Eso lo puedo hacer si la altura es la misma y entre los dos puntos está el mismo fluido. Entonces, entre este punto 2 que está acá y este punto 1, el fluido es el mismo, mercurio. Entonces yo puedo bajar solamente hasta acá y estar acá es como si estuviera acá. Listo. Ah, profe, ¿qué pasa si por acá hubiera otro fluido que no fuera el azulito, si no fuera mercurio? No puede hacer ese atajo, le toca bajar hasta donde haya el cambio de fluido, porque si hace el atajo comete un error porque entre los dos puntos habría otro fluido diferente. Ah, bueno, es como si usted dijera que solo va a bajar hasta acá y que de acá se va a pasar hacia otro lado porque está en la misma altura. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque entre este punto y este hay dos fluidos diferentes. Está el mercurio y está el aceite. Entonces usted puede bajar hasta cierto punto, lo puede igualar al otro lado, siempre y cuando estén a la misma altura y entre ellos dos esté el mismo fluido. Listo, entonces vamos a hacerlo así porque para que nos rinda y podamos hacer otro. Entonces ya saben. Ah, profe, no quiero hacer ese atajo, no entiendo. Bueno, baje hasta acá y luego vuelva y suba. Ahí se le van a ir anulando lo que bajó con lo que subió, se le anula. O ya le toca empezar a darle valores a estas otras alturas que a la larga se le van a ir cancelando, pero que va a perder tiempo, ya sea resolviendo un examen o haciendo cualquier ejercicio para estudiar. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a meter nuevas variables que no conoce. Sí, yo sé que se le van a ir, pero es como bobada. Más fácil, tenga en cuenta el tipo de simplificaciones que puede hacer. Entonces ya sabe, baja hasta cierto punto donde usted pueda igualarla con la de otro lado, se ahorra este recorrido y no está violando nada porque usted está teniendo en cuenta lo que dice la hidrostática. Ambos puntos están a la misma altura y están, digamos, contenidos, o entre ellos está el mismo fluido. Deben estar a la misma presión, lo que dijimos ahora. Listo, entonces vamos a bajar. Si estoy bajando, la presión acá en 2 es más grande o más pequeña que la presión en A. Más grande, profe. Es más grande, ¿cierto? Este señor que está aquí en el punto 2 está más abajo. No lo veamos que aquí esté más abajo o más arriba. Este señor aquí en 2 está cargando más. Está cargando este pedazo, esta agua que está acá, este mercurio, perdón, que está acá. Entonces le está sintiendo mayor presión porque él venía con la presión en A que venía en la superficie, más lo otro que está cargando por esta columna de mercurio que hay acá. Entonces, como está cargando más, como su presión es mayor, entonces ponemos positivo. ¿Y cuánto además está cargando el punto 2 en comparación con el punto A? Está cargando, profe, el peso específico del mercurio por la altura que hay entre esos dos puntos. Exacto, Cristian, él está cargando. Para eso era que estábamos hablando de esta cosa de la hidrostática y cómo se resolvía. Como esos son fluidos líquidos, entonces, él está cargando gamma, que sería el peso específico de quién, del fluido por el cual me desplacé, o sea, por mercurio. Cada sería peso específico del mercurio, por la diferencia de alturas entre A y 2, que sería en este caso H13.
Entonces, la presión en este punto 2 sería la presión en A más gamma, que corresponde al peso específico del mercurio, gamma del mercurio por la diferencia de alturas. ¿Listo? O sea, si tuviéramos que hallar la presión en 2, ya sabemos qué es esto. Como les dije ahora, estar acá parados en 2 es como si estuviéramos parados en 1. ¿Por qué? Porque están a la misma altura y entre ellos es el mismo fluido. Entonces ya me pasé por este puentecito imaginario y estoy acá y voy a seguir mi recorrido hasta que, sí, ya subo por acá porque acá ya hay otro fluido, hasta que, digamos, cambie de fluido o cambie de trayectoria, algo así. Listo. Entonces me voy a ir por acá, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Acá hay un cambio de dirección, pero no es un cambio ni de subir ni de bajar, es horizontal. O sea que yo acá no necesito parar. ¿Por qué? Porque realmente la dirección sigue hacia arriba. Nosotros no estamos cambiando de sentido. O sea, yo paro cuando haya cambio de fluido o cuando cambie de sentido, cuando esté, pero sentido en subir o bajar, ¿cierto? O sea, yo aquí simplemente giré, o sea, un movimiento horizontal, eso no tiene nada que ver, pero seguí hacia arriba, o sea, que yo no necesito parar en ese punto. O sea, yo puedo seguir derecho, 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 por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, no necesito parar todavía. Ya sí paro acá, porque acá ya hay un cambio de fluido. Ya aquí va a pasar de aire a aceite. Pero, por ejemplo, la presión en este punto debe ser la misma de acá, porque están a la misma altura. Entonces, yo después de que estoy acá, sigo subiendo, no hubo cambio de sentido, de subir o bajar, sino que simplemente hice esta vueltica acá, pero seguí subiendo. Eso, ya aquí sí paro, porque acá ya me encontré con otro nuevo fluido, que sería el aire. Entonces, acá tengo que considerar ese cambio de presión que hubo desde este punto 1, donde estaba ahora, hasta este punto que hubo acá. ¿Listo? Este punto que estamos acá, en la interfase entre el aire y el aceite, va a experimentar una presión mayor o menor que la que estaba experimentando aquí abajo. Menor, profe. Menor porque nos encontramos más arriba, ¿cierto? Entonces, si estamos subiendo la presión arriba, está más arriba, es más pequeña, entonces ya colocamos menos. ¿Listo? Es arriba, la presión es más pequeña, entonces por eso coloco menos. ¿Y cómo evalúo ese cambio de presión? Sería lo mismo. Gamma, pero esta vez ya no gamma del mercurio, sino que ya esta vez sería gamma del fluido por el cual me fui, aceite. Por la diferencia de alturas, que en este caso sería H2 más H1. Listo. Y ahí ya estoy parado acá. ¿Qué sigue? ¿O qué se les ocurre que podríamos hacer ya ahí? La idea es hallar la presión que está marcando este manómetro. ¿Qué podemos hacer en este caso ya? Podemos asumir, profe, que la diferencia de presión es despreciable. Exacto, exacto, Cristian. Nosotros podemos decir, como este fluido es aire, ¿cierto? Es un gas, esta diferencia de alturas, pues esto es como un tanque, eso no dice nada que sea una distancia así ilógica. Entonces yo puedo asumir que todo este aire se encuentra a la misma presión, ¿cierto? Independientemente de que estemos acá en la interfase, cuando el aceite toca el aire o aquí arriba, todo esto podemos considerar lo que se encuentra a la misma presión, por lo que hablamos al principio, cuando es gas, entonces yo puedo despreciar, digamos, el efecto que tiene esa diferencia de alturas pues cuando son pequeñitas, pues con respecto al cambio de presión. Entonces ya prácticamente acabé, porque ya estar acá parado en esa interfase, se supone que entonces ya ese aire que está ahí en contacto, eso está en equilibrio, ¿cierto? En equilibrio dinámico, eso está en reposo, está en estático. Ese aire que está acá tocando el aceite en este punto, donde yo llegué, ese está experimentando ya la presión todo de aquí para arriba, experimenta la misma. Entonces esto ya lo puedo igualar a la presión de llegada, porque ya llegué. O sea, cuando yo ya llegué a mi lugar de destino, igualo el recorrido al punto. Listo. Entonces ya puedo decir que he terminado el problema. O sea, llego al recorrido hasta acá
Entonces, a estar acá es como estar aquí arriba, porque todo este aire va a estar en la misma presión, entonces ya puedo decir que he terminado. Y ya tengo todos los datos, ya puedo despejar PB. ¿Cómo despejo PA? Pues está despejada, pues ya reemplazar. Ya sabemos que PA puedo asumirla 0 porque estamos en escala manométrica, ¿sale? H3, H2, H1 las conozco, no hay problema, ahí están. Y estos pesos específicos, pues los puedo sacar con la definición de densidad relativa. Ya sabemos que densidad relativa, que se puede representar como S, pues es más usual usar S o dr, entonces sería la densidad del fluido sobre la densidad del fluido de referencia, que para líquidos ya sabemos que la referencia es agua. Y el peso específico de los fluidos es densidad por gravedad. Entonces ya simplemente ahí. Ya simplemente para cada fluido calcular su peso específico, densidad por gravedad. Bueno, ya eso es un cálculo pequeño. Pero ahí podríamos hallar PV. Si lo hubiéramos hecho por el lado contrario, entonces lo mismo. Empiezo en PV, aquí arriba, pero es que estar aquí arriba es como estar aquí abajo, porque prácticamente todo esto está a la misma presión, entonces empiezo mi recorrido desde aquí abajo, entonces ya voy bajando y así me va a dar lo mismo, simplemente pues que hice el recorrido en una dirección contraria, pero al final, al despejar la presión arriba, la presión en B, me debe dar lo mismo así que de esta forma. Listo. Si no uso atajos, pues ya es lo que les dije. Entonces ya usted bajaría hasta acá, luego volvería a subir. Entonces, mire que se le van a ir anulando estas alturas, porque en una baja y en una sube. Entonces, los signos van a quedar contrarios, se van a ir cancelando. Se puede hacer así, pero es más, pues pierde uno tiempo, obviamente, por así decirlo, pues porque de una vez va, digamos, avanzando más rápidamente. Preguntas sobre este ejercicio, comentarios, dudas. Igual es más que todo como para recordar cómo se abordan los ejercicios, no es que sea difícil ni nada, sino es más que todo abordar, recordar cómo es que los puedo solucionar. ¿Listo? ¿No hay preguntas? No, profe, todo claro. Listo, Cristian. Vamos con el siguiente, a ver. Bueno, este también es fácil, que este es todo líquido y lo mismo. Este no. Miremos este. Dice así. Para el manómetro de tubo inclinado de la figura, la presión en el tubo A es 0.8 psi. O sea, acá es 0.8. El fluido en ambos tubos A y B, supuestamente son los tubos, A y B, es agua. O sea, este es B y ese azul es agua. Y el fluido en el manómetro tiene una densidad relativa de 2,6. O sea, este gris tiene una densidad relativa de 2,6. ¿Cuál es la presión en el tubo B? ¿Cuál es la presión en el tubo B correspondiente a la lectura diferencial que se muestra? O sea, simplemente cuál es la presión en B. ¿Cómo lo podemos hacer entonces este? Bueno, es que esto no se ve casi, pero acá tenemos esta altura es 3 pulgadas. Estos son 4 pulgadas. Y estas son 3 pulgadas. Listo. Estas alturas las tenemos. Están en el dibujito. Listo. ¿Cómo podemos abordar el problema entonces? Como el otro profe también, podemos escoger cualquier punto. Sí, necesitamos hallar la presión en B, entonces partamos de A para llegar a B, listo, para igualar todo a B ya que B despejada. Entonces partimos de este, presión en A, listo. ¿Conozco la presión en A? No, profe, no, no la dicen. Sí, sí, la dicen. La Oh, presión sí. en el tubo Sí, sí, A sí. es 0.8 Sí. psi. Si la presión en A sí la conozco. Ahí sí no puedo decir que la atmosférica porque esto está cerrado, eso no está abierto. Entonces la presión en A sí la conozco. Listo. Entonces la presión en A, bien. Empiezo mi movimiento hasta llegar a B. Entonces voy por acá, esto es un cambio bajando, paro acá porque aquí hay un cambio de fluido, ¿cierto? Entonces aquí paro porque ya dejé de moverme en agua, para empezar a mover en este líquido manométrico que no sabemos qué es, pero sí tenemos ya su densidad relativa. Este punto de aquí abajo, lo que veníamos diciendo, se encuentra a una presión mayor
que este de A. Este de aquí abajo está cargando la presión que venía de A más la presión asociada a esta columna de líquido que tiene encima. Entonces, eso se traduce en más, porque es mayor, que está aquí abajo, peso específico del fluido, o sea, en este caso agua, no lo dan, pero es un valor conocido, 9.800 newton sobre metro cúbico, por la altura, que vamos a llamar la H1, que sería 3 pulgadas. Esto ya después chequeamos unidades, pero bueno. Este punto entonces, de acá, estaría experimentando esta presión, la que venía de A, más lo que corresponde a esta columna de agua que está sobre él. Acá empieza el nuevo fluido, que eso es como estar parados acá a este lado. ¿Por qué? Porque entre estos dos puntos está el mismo fluido y están a la misma altura, ¿cierto? Debo continuar mi recorrido hasta llegar a B. Entonces, bueno, estar parado acá, es como estar parado acá, listo. Siga su recorrido, 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 pare acá. ¿Por qué paro acá? Porque hay cambio de fluido, ¿cierto? Y estoy ascendiendo. Si estoy ascendiendo, el punto que está aquí arriba está cargando menos que el punto que está aquí abajo. Este punto aquí abajo está cargando, pues más, está más abajo, carga esta columna, más la homogeneidad del agua, bueno. Entonces, como subí, este punto está a menor presión, carga menos, pongo signo negativo. Y esta presión acá la puedo expresar como gamma del fluido S, que no sabemos cuál es, vamos a poner gamma fluido, gamma F, pero lo puedo sacar porque yo conozco ya su densidad relativa y como lo hicimos en este, con la densidad relativa, puedo sacar la densidad del fluido y con eso un peso específico. Bueno. Por la altura. Aquí, ¿cuál sería la altura para evaluar la diferencia de presiones entre este punto, aquí abajito, y aquí arriba? ¿Cuál sería la altura? Profe, pues 4,930, ¿no? Habría que sacarla, ya Jaime nos dio la relación trigonométrica. Recuerden que las presiones se evalúan es considerando cambios de altura, pero considerando pues cambio vertical, ¿cierto? O sea, que esto esté inclinado no tiene nada que ver. A mí lo que me interesa es el cambio en la altura. O sea, a mí lo que me interesa es saber cuánto vale esta altura, esta diferencia entre este punto que está aquí arriba y este. Ah, pero es que eso sí, eso es 4 por inclinado. seno de 30. O sea, eso es inclinado. Ah, bueno, pero a mí no me interesa cuánto es esta inclinación, no este recorrido inclinado. A mí lo que me interesa es la diferencia de altura vertical, ¿cierto? Entonces, yo necesito hallar esta altura. Esa la llamamos la H2. ¿Y cómo puedo sacar esa H2? Con el ángulo de inclinación que me dan y esta que sería la hipotenusa. Esto sería como un triangulito, rectángulo. Acá sería 30, que es el ángulo de inclinación. Para eso me dan este 4, no para que yo diga que esta diferencia de alturas entre estos dos puntos es gamma del fluido por 4, sino para que yo con base en ese valor de ese 4 pulgadas pueda saber cuánto valdría este cateto, que es el que corresponde a el cambio de altura. ¿Listo? Que entonces este H2, que sería el cambio de altura, sería igual a, para que no cambiemos por 4, digamos que esta es H3. Sería H3, que corresponde a la hipotenusa, por el seno de 30 grados. ¿Cierto? Este es el opuesto. Ahí está. Entonces, esta altura sería H3 por seno de 30. Entonces, aquí sería el gamma de ese fluido nuevo por H3, que lo conozco que es 4, seno de 30 grados. Nunca está de más recordar esto, porque nunca está de más que alguno del afán o no lo recuerde y diga que la diferencia de alturas entre estos dos puntos es 4, porque ese recorrido es 4, y no, la altura es esta, vertical, se me así verticalita, no inclinado ni nada. Eso puede tener 30, 60, otro ángulo cualquiera, lo que a mí me importa es la diferencia,
vertical, o sea, la diferencia de altura. Ahí tendría que hacer, digamos, uso de trigonometría para poder sacar el valor de ese cateto. Listo. Aquí estamos parados en este punto, ya me falta simplemente llegar acá. Mire que acá ni siquiera nos dicen cuánto vale este pedazo, ya de entrada nos dicen cuánto vale la altura acá, que es la que necesitamos, la H4. Ya aquí simplemente subo hasta que llegue a B, vengo por acá, vengo por allá, hasta que llegue a B. Como subí, este punto aquí en B experimenta menos presión que este que está aquí más abajo, es negativo. Menos gamma del fluido por el cual me desplacé, agua, por la altura que me desplacé, aquí ya está clarita cuál es, H4, ahí me toca hacer trigonometría. Si no me hubieran dado ese H4, sino que me dijeran cuánto vale este cateto, pues esta hipotenusa o este pedazo de acá, pues lo saco también con triángulo, y ya llegué a mi punto final, que sería PB. De ahí igualo a mi presión de llegada, que sería acá. Y ya, tengo todos los datos, simplemente es reemplazar y listo. ¿Preguntas de este? Listo, entonces ya con este primero les quería mostrar pues qué pasa cuando tenemos los problemas, tenemos aire o un fluido gaseoso, ¿cierto? Que yo ya puedo prácticamente evaluar la presión aquí y ya esta sería toda la presión en todo el aire, porque vamos a considerar que su peso específico es muy pequeño, entonces se pueden despreciar los cambios de presión debido a los cambios de altura, porque ahí son pequeños. Y cuando tenemos los manómetros inclinados, que realmente lo que yo debo tener en cuenta no es cuánto, bueno, sí se tiene en cuenta cuánto es la inclinación para sacar el valor de la altura, pero lo que realmente yo voy a evaluar es el peso específico del fluido por la altura, o sea, la diferencia de altura, considerándola pues vertical. Ese es muy fácil, ese es lo mismo, solamente que son todos líquidos y ya eso no sería como así. Yo creo que es... Listo, preguntas, comentarios, dudas, algo que mencionar, algo que no les haya quedado claro. Bueno, entonces, sí, Jaime, ¿ves algo? Sí, tengo una pregunta que tal vez puede ser estúpida, pero no está de más. Profe, supongamos de que usted tiene la interfase de los líquidos en una tubería que está horizontal, pues. Y están en reposo, pues. Sí, o sea, supongamos que tenemos el sistemita, ¿cierto? Cualquiera, pero que la interfaz entre dos líquidos pues no está así como en vertical, sino ya directamente en horizontal. Sí, ya lo entendí, algo como así. Algo como, pues vamos a algo como así. Este rehusado uno sería el otro. No, ahí básicamente también podríamos decir que estos dos puntos encuentran la misma presión. Eso es poco común, la verdad, pero podríamos decir que estos dos puntos están acá a la misma presión. Sí. Para que se cumpla, que esto esté en reposo y esté en equilibrio dinámico, pues tocaría decir que están a la misma presión. Y ya. Eso es menos común, pero puede pasar. Pero sí, decir que acá, pues, que sería la misma presión en este punto, está a la misma presión y ya. Vale. Más preguntas, comentarios. No, profe, por parte todo claro. Listo, Cristian. Bueno, muchachos, entonces con esto terminaríamos ya la parte de manometría y propiedades. Entonces ya el miércoles, recuerden que el lunes, como no todos están en el mismo horario de laboratorio, para no dar lo mismo dos veces, este espacio queda abierto para dudas. Si quiere algún grupo o si quiere alguno asesoría los lunes, ya saben que está disponible de 1 a 7, que es el horario en los laboratorios. Ya el miércoles y viernes de la otra semana, entonces ya retomamos Bernoulli. Partimos de lo ideal, del Bernoulli ideal, pero solo para recordarlo, y retomamos entonces todo lo que tiene que ver con el Bernoulli de real y lo que son pérdidas, para que recordemos eso que ayer donde estábamos, en Bernoulli con pérdidas. Listo. Bueno, entonces no siendo más, nos vemos entonces la otra semana. Cualquier duda me escriben o cuadramos. Profe, ¿será que usted me da un momentico ahorita para una cosita del proyecto? Dale, sí, claro. Claro, con la no hay problema.
Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, Chao. profesor. Gracias, Chao, profe. Cristian. Chao. Gracias, profesor. Profe, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Sebastián. Chao, Carla. Chao a todos. Listo, Juan Alejandro. Yo creo que ya puedes. Si Bueno, quieres. sí, profe, pues es una cosita chiquita, o sea, nosotros, no sé si usted acuerda, nos dio una asesoría de la entrega los 3. Sí, los accesorios. No me acuerdo que le estuvimos hablando de los accesorios y esas cosas. Exacto. Sí. Entonces nosotros pues estábamos pensando en cómo retomar eso lo más pronto posible, pero nos surgió pues la duda en qué programa hacer ese diagrama en 3D. Bueno, para esta entrega no hay que hacerlo todavía bonito. Puede ser a mano o el esquemita en Paint o no sé cómo quieran. Para hacerlo en 3D, ahí sí yo no sé. Juan Sebastián lo está haciendo como me lo mostró como así. Pues yo no sé si en Solidage o algo así, pero la verdad no podría recomendarles ninguno. No sé si cuál manejaban en dibujo cuál manejaron o algo así, porque de ahí sí como recomendarle alguno, no. Pues bastante entregas a mano, pues yo sé que para la final sí toca hacerlo bonito, pero la verdad no sé cuál, pues nunca lo he hecho pues realmente, ya revisaba así, entonces ahí sí, no sé si Nicolás sabe de pronto el grupo él cómo lo hizo, yo no sé si ustedes lo estaban haciendo también en algún programa. Nicolás. Creo que dejó la clase abierta. No, profe. No, pues Sí, era eso, porque pues, nosotros lo manejamos en Inventor, al menos Isa y yo vimos el curso en Inventor, pero pues eso ya fue hace un tiempito atrás y pues no tengo el programa en el computador y hasta donde recuerde no es tan sencillo como formar esas cosas en ese programa. Sí. Sí, habría que mirar entonces, pues por ahora, pues a mano, pues como para que avancen en lo otro y ya después mirar a ver de pronto si yo también averiguo a ver cuál podría ser de pronto más fácil o le pregunto a otros grupos o algún software que sea libre y que se pueda fácilmente o pues sí, porque Paint ya es Ya muy guerrero. Sí, voy a preguntarle también a los del semestre pasado cuando lo hicieron, con qué programa, porque nunca me habían preguntado eso. Yo siempre asumía que además que ellos en dibujo aprendieron a hacer eso. Pero voy a preguntarle, yo le pregunto a los otros compañeros de otros grupos o a los que le vieron la materia el semestre pasado, que también fue virtual, cómo los hicieron, o si hay algún programa por ahí que sea fácil de hacer. No, listo, pues muchas gracias. Pero por ahora ya saben que para esta entrega a mano, pues ahí a mano lo pueden hacer, a mano alzada, desde que se identifique los accesorios que escogieron, pues bien. Listo, pues muchas gracias. Listo, pues, Gracias, Juan, profe. sabes, Isabela, que estés bien.